Hola amigos, qué bueno saber que nos vuelven a escuchar. Bueno, el tema de hoy es el patrimonio, así que comencemos. Nos hemos ya dado cuenta de cómo desde tiempos remotos el patrimonio fue uno de los derechos primordiales y básicos de la civilización humana. Algunos autores citan que fue la civilización romana y su imperio quienes desarrollaron con mayor detenimiento un régimen específico, especializado y probablemente el más completo de la historia. Tanto así que su desarrollo constituye los cimientos del derecho de la gran cultura occidental. Cabe mencionar que el patrimonio, como entidad abstracta y universalidad jurídica sujeta a una relación específica, no tiene su origen en el derecho romano clásico. Nominalmente en el derecho romano, al conjunto de cosas pertenecientes a una persona se le designó con el término bona. Tradicionalmente se ha definido el patrimonio como un atributo de la personalidad. A lo largo de este podcast señalaremos las características de su esencia, consistentes en un conjunto integrado por bienes, derechos, deberes y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, valuables en dinero, que constituyen una universalidad jurídica. De la definición de patrimonio se desprende que su naturaleza jurídica es la de ser una universalidad jurídica, pero ¿qué es una universalidad jurídica? ¿Serán sinónimos universalidad jurídica y patrimonio? Para dar respuesta a esas interrogantes daremos fundamento al libro de la licenciada Adriana Rojina García, Compendio de Derecho Civil. La licenciada señala que el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas de una persona apreciables en dinero constituye una universalidad jurídica, la cual integra el patrimonio. De lo anterior podemos entender que para esta jurista la única universalidad jurídica posible es el patrimonio. El ser humano es quien determina cómo se relacionarán con sus semejantes. Es por ello que en esas relaciones jurídicas la constante es la persona, que va a actuar o bien como parte activa o como parte pasiva, y de acuerdo con la posición que le toque asumir, se crearán derechos y obligaciones. Estas obligaciones son susceptibles de ser valorados en dinero y actos para la satisfacción de necesidades económicas. Abordaremos la forma de extinción de la misma, así como las fuentes, modalidades, entre otros puntos. Bien, ahora pienso te estás preguntando, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho. Según lo expuesto, el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y, además, por obligaciones y cargas, pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización pecuniaria. Como ya te explicó Israel, ¿qué es el patrimonio? Ahora veamos cómo se encuentra integrado. El patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y además por obligaciones y cargas, pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objetos de una valorización pecuniaria, las cuales los bienes y derechos forman el activo. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, con caracteres reales y personales a la vez, y en tal virtud, el activo de una persona quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos. Algunos ejemplos del activo son tu lacto, cartera, coche, casa, bicicleta, celular, entre otros. Los principales derechos reales son la propiedad, el usufructo, la reserva de un dominio, la hipoteca. Estas son para bienes inmuebles y la prenda es para bienes muebles. Continuemos. Así como vimos, tenemos derechos y bienes, pero para esto también tenemos obligaciones y estas se encuentran en el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles
de valorización pecuniaria. A su vez, el pasivo se constituye por obligaciones o deudas, que son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor, y cargas u obligaciones reales, distintas de las personales, que también son susceptibles de estimación pecuniaria. Estas obligaciones se dividen en dos: las obligaciones civiles y naturales. Las civiles encontramos un contrato de depósito, una orden de restricción, las obligaciones que nacen a partir del matrimonio y cumplir con los estipulados en un contrato. Las naturales es cuando un menor de edad que le presta dinero a otro, una deuda de juego, pago de una deuda sin obligación. En el lenguaje común se habla indistintamente de cosas y bienes. La cosa es un objeto o elemento material considerado fuera de toda idea de apropiación. Por otra parte, el bien es un objeto material susceptible de apropiación actual o virtual, individual o colectiva. Es oportuno señalar que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Cita Regina García. Es lo antitético de la persona como titular del derecho y la cosa como objeto del derecho. Se traduce en la apropiación. Quien habla de bienes se refiere a derechos reales. Derecho real es el que expresa que una cosa se encuentra sometida parcial o totalmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata, oponible a cualquiera. Se incluye en el concepto del bien la idea de servicios y por consiguiente al derecho de crédito u obligación. En el fondo, la noción de cosa y la de bien únicamente se separan desde el punto de vista de la idea de apropiación. Hay cosas sin dueño y son apropiadas. Respecto a los derechos, particularmente al derecho real, se entiende que es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial, en sentido jurídico, y además es vulnerable a terceros. Ya el derecho personal es la facultad que tiene una persona llamada acreedor para exigir a otro llamado deudor en un dar, un hacer o un no hacer de carácter patrimonial. Ahora pasaré a explicar las distintas clasificaciones de los bienes. La primera son los bienes muebles y inmuebles. Una primera clasificación dentro de esta categoría de los bienes en sentido lato es la que divide en muebles e inmuebles. Esta es de todas las divisiones la que tiene mayor importancia en el derecho. La distinción entre muebles e inmuebles debería partir de la naturaleza de las cosas, de tal suerte que serían muebles aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismo como los animales, semovientes o por efecto de una fuerza exterior. En cambio, los inmuebles serían aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro. La fijeza es lo que les daría dicho carácter. Este es el concepto que se deriva de su constitución física o corporal, pero no ha sido fundamental, ni lo fue en el antiguo derecho, ni se presenta en la actualidad como base exclusiva para la clasificación. En el derecho antiguo, en realidad no fue la fijeza o la movilidad la que permitiera esta clasificación. La segunda clasificación son los bienes muebles, los cuales en el código se clasifican en dos categorías, en la doctrina en tres, las cuales son muebles por su naturaleza, muebles por determinación de la ley y muebles por anticipado. En el artículo 753 se definen los muebles por su naturaleza y se dice que son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. En el código se consideran muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos y las acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles por acción personal. Aunque nuestro código distingue dos clases de muebles, por naturaleza y por disposición de la ley, es posible hacer una tercera categoría como se admite en la doctrina, muebles por anticipación, es decir, todos aquellos bienes que están destinados a ser separados de un inmueble, que necesariamente habrán de adquirir en el futuro categorías de muebles, aunque en el presente sean inmuebles, por ejemplo, los frutos, que son considerados como inmuebles por el artículo 750 en su fracción segunda.
La tercera clasificación son los bienes corporales e incorporales. Dentro de la división que hemos hecho, estableciendo dos categorías, la primera, la relativa a las cosas, y la segunda a los bienes en sentido lato. Se distinguen los bienes corporales y los incorporales, es decir, cosas por una parte y derechos por otra. La cuarta y última clasificación son los bienes de dominio público y bienes de propiedad de los particulares. Esta es la última clasificación que se ha hecho de los bienes y se distinguen según la persona del propietario en bienes de dominio público y propiedad de los particulares. Esta clasificación está reglamentada en el código bajo el rubro de los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Bienes de dominio público se subdividen en tres grupos: bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios del Estado. En el código anterior se discutían solo dos clases de bienes del poder: los destinados a uso común y los propios del Estado. No se hablaba de los bienes destinados a un servicio público, pues se desconsideraba y clasificaba de uso común o como propios del Estado. Esta distinción es importante en virtud de que se establece un régimen jurídico especial para los bienes de dominio público. El derecho de propiedad que ejercen los particulares sufre verdaderas modificaciones cuando el titular es el Estado, al grado de que se llega a discutir si en realidad existe un derecho de propiedad sobre los bienes de dominio público. Ya que estamos hablando de derechos, veamos las obligaciones que tenemos. ¿Qué te parece? Decimos que las obligaciones personales son autónomas porque no dependen de una cosa, teniendo por objeto un acto de conducta pura y simple, como se ve con la claridad en las obligaciones de hacer y de no hacer. Para las obligaciones de dar existen una referencia indirecta a las cosas por virtud de que el acto de conducta no podría ejecutarse o cumplirse, sino en tanto que implique la transmisión del dominio, uso o goce de un buen determinado o determinable, o bien el pago de las cosas ajenas o la restitución de cosas debidas. En el artículo 211 del Código Civil vigente reconoce las distintas clases de obligaciones de dar al determinar la prestación de cosas. Pueden constituir 1. En la traslación del dominio de cosas ciertas. Esto se refiere a las compras o alguna venta. 2. En la enajenación temporal del uso o goce de cosas ciertas. Esto se refiere cuando tu papá te presta su carro. Tú sabes que no es tuyo, pero tienes la obligación de cuidarlo como si lo fuera. 3. En la restitución de cosas ajenas o pago de cosas debidas. Esto se refiere tomando en el caso anterior, sigamos con él. Si tú no cuidaste el carro y lo chocaste, tú tendrás que pagar los daños causados. En estos diferentes tipos de obligaciones de dar se mantiene la autonomía de estos deberes jurídicos en virtud de que existen con independencia de las cosas mismas, a diferencia de las obligaciones reales, que están íntimamente vinculadas con aquellas. En las obligaciones personales, el deudor no puede liberarse por abandono de las cosas, objeto de las prestaciones de dar, ya que continúa respondiendo con todo su patrimonio presente o futuro, o aún cuando el bien perezca, se destruya, quede fuera del comercio o se convierta en un objeto imposible para la prestación desde el punto de vista físico o jurídico. Veamos un ejemplo de las obligaciones personales que se encuentra con frecuencia en nuestra vida cotidiana. Cuando rentamos un cuarto para vivir, el dueño del cuarto tiene el derecho personal de exigir el pago de todos tus vecinos que rentan en el mismo lugar que tú, y este presenta el sujeto activo porque a él le pagan y tú eres el sujeto pasivo.
Ahora pasaré a explicar el concepto de obligaciones o derecho personal. El derecho personal no es otra cosa que la organización jurídica del servicio. El derecho personal es una simple facultad de obtener o de exigir. En el derecho personal no encontramos el poder jurídico, sino la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o abstención. En su tesis sobre la transición de deudas, Gaudel se expresa así: el derecho personal no es ya un derecho sobre la persona, sino un derecho sobre los bienes. Su única diferencia con el derecho real estriba en que no afecta privativamente una cosa determinada, sino colectivamente a todo un patrimonio. Los derechos personales, por lo contrario, tienen por objeto una prestación, es decir, en el cumplimiento de una obligación sin la cual no podría existir. A grandes rasgos, sabemos que la obligación se caracteriza primeramente como una relación jurídica entre dos personas. En este caso, el sujeto activo y el sujeto pasivo, en virtud del cual el acreedor tiene la posibilidad de exigir al deudor el cumplimiento de una obligación o abstención de carácter eminentemente patrimonial. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de las obligaciones? El elemento subjetivo es imprescindible en la obligación, por cuanto que toda obligación es deber jurídico de alguien, y todo debe suponer correlativamente una facultad que se presentará como derecho de un sujeto. Cita a Adriana Rojina García. La teoría sostiene que es posible que exista la indeterminación de un sujeto, pero no de ambos. En otras palabras, tiene que existir la certeza de un acreedor o un deudor. Por otra parte, Rojina García cita que el objeto de la obligación se caracteriza como prestación o como abstención, es decir, como forma de conducta positiva o negativa. Hemos dicho que el objeto del derecho subjetivo y del deber jurídico siempre tiene que ser la conducta humana. Por lo tanto, el objeto de la obligación tiene que ser conducta, pero esta conducta en materia de la prestación o de la abstención puede referirse a cosas, y entonces estos serán objetos indirectos de las prestaciones de dar o de hacer, cuando los hechos a su vez recaigan sobre cosas. Por ejemplo, contrato de obra que tiene por objeto un hecho, construir, pero habrá de referirse a la fabricación de alguna cosa o inmueble. El tercer elemento de las obligaciones es la relación jurídica existente entre ambos sujetos. No cualquier interacción humana le es relevante al derecho necesariamente. Tiene que existir una protección al derecho subjetivo para que ésta pueda ser exigible vía la sentencia de un juez. En otras palabras, la relación jurídica se basa en el otorgamiento de una acción al acreedor para exigir el cumplimiento de la misma, o para el deudor de consignar el pago cuando el acreedor se rehúsa a aceptarla. Es importante señalar que no todas las relaciones humanas son jurídicas. Por ejemplo, el pago de un título de crédito llamado pagaré puede ser exigido el cumplimiento del mismo mediante la sentencia de un juez. No obstante, el ponerse de acuerdo para ir a algún lado y no asistir no puede recurrirse ante un juez para obligar al deudor a presentarse al acuerdo. Bueno, ahora te hablaré sobre las fuentes de obligaciones. De acuerdo con la clasificación de las fuentes de las obligaciones, reconocida en nuestro Código Civil vigente, se mencionan y regulan como formas constitutivas de las mismas las siguientes: contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos, responsabilidad objetiva y riesgo profesional. Desde luego, por lo que se refiere a los deberes, debemos excluir dentro del grupo de las fuentes al enriquecimiento ilegítimo, a la gestión de negocios, a los hechos ilícitos, a la responsabilidad objetiva y al riesgo profesional. Es decir, nos quedarían solo el contrato y la declaración unilateral como fuentes comunes a las obligaciones reales y personales. Contrato. Es un medio eficaz para la transmisión del dominio por sí solo respecto de cosas ciertas y determinadas, es decir, la propiedad se transfiere como consecuencia directa e inmediatamente del contrato. Declaración unilateral de voluntad. Consiste en determinar si realmente puede un sujeto por su propia voluntad autoobligarse o, en otras palabras, si no se requiere la voluntad del sujeto acreedor, de tal manera que base solo la voluntad del obligado para que una vez exteriorizada con las formalidades legales pueda existir y regir la obligación.
la modalidad en las obligaciones es un hecho que puede afectarles en cuanto a su existencia, exigibilidad, sujetos u objetos, es decir, afecta la existencia misma de la obligación por medio de la condición suspensiva o resolutoria, su exigibilidad a través de un término o bien hace compleja la naturaleza del vínculo estableciendo una pluralidad de sujeto en las obligaciones mancomunadas y en las solidarias, o de objetos en las conjuntivas y alternativas. En las obligaciones indivisibles, la modalidad recae en la especial naturaleza la prestación, pues ésta no puede cumplirse en forma parcial, aun cuando lo quisieran así las partes. Obligación pura y simple. Esta es la que existe y es exigible desde luego y se constituye entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, versando sobre un solo objeto. Hasta ahora, al referirnos a la obligación, hemos partido del tipo puro y simple. Un ejemplo es cuando tú vendes un libro, tienes la obligación de dárselo a la persona que te lo va a comprar y ella tiene la obligación de pagarlo. La obligación condicional lleva en sí un elemento que impide su existencia, como acontece en condición suspensiva, o lo que provoca su extinción, como ocurre en la condición resolutoria. En la condición suspensiva, un ejemplo, te daré mi celular si me compras otro celular más reciente. En la condición resolutoria, te daré las mensualidades de tu escuela hasta que termines tu carrera. Otra modalidad de menor importancia es el término que ya no hiere a la existencia misma de la obligación, sino tan solo a su exigibilidad. La obligación se constituye con todos sus elementos esenciales, nace a la vida jurídica y solo se difieren sus efectos, es decir, se aplazan, de tal manera que hay una circunstancia que impide su exigibilidad. También puede existir otra modalidad que no altera ni la existencia ni la exigibilidad de la obligación. En nuestro concepto, la carga o modo no es una modalidad en sentido escrito. Por ejemplo, el donante impone al donatario la obligación de que ejecute un favor de tercero, cierta prestación que pague durante la vida de éste, una pensión o que le reconozca una hipoteca. La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución de la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de este fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Transmitir es transferir o traspasar a otro la calidad que se le da de acreedor o deudor, lo que puede en teoría provenir de la voluntad del transmitente o enajenante, que hace ajeno lo que era propio, o de hecho suyo al que la ley atribuye esta virtualidad de sustitución. Por ejemplo, los derechos de activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibir. El fenómeno de transmisión de obligación supone un contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo, con el alimento invariable de los accesorios y las garantías de un cambio en el elemento personal de acreedor o deudor, pero la obligación continúa siendo la misma, pese a ese cambio. Por eso puede hablarse de transmisión. Si la obligación primitiva también hubiera cambiado, ya no habría transmisión sino novación. Puede el acreedor ser sustituido por otro, persistiendo la misma relación jurídica en todas sus características, modalidades y garantías. Los códigos admiten el cambio de deudor por el consentimiento expreso o presunto del acreedor sin que se extinga la obligación. Ahora bien, solamente para esclarecer lo anterior, la obligación puede estar sujeta a titularidad de diversas personas. Lo común es que quienes la crearon sean los mismos que la exigen y la cumplan, pero hay posibilidad de que pueda ser cumplida por una persona distinta a quienes la crearon y exigida también por una persona diversa a la que le dio la vida.
es decir, la obligación puede ser transmitida. Es oportuno señalar que pese a la transmisión de obligaciones, las consecuencias jurídicas son las mismas para todo tipo de personas y obligaciones. Se da entre acreedores y deudores. Asimismo, los efectos de la obligación son el pago o cumplimiento, el incumplimiento, los que surgen con relación a terceros y la protección jurídica del acreedor a través de las garantías de crédito. Por lo que respecta del pago, Regina Villegas cita que el pago es un acto jurídico consensual consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente. El artículo 2062 del Código Civil vigente dice así: pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Se ha discutido extensamente en la doctrina si el pago es un contrato, un acto jurídico unilateral o bien si se puede presentar en ambos caracteres, según en las condiciones en que se haga. El segundo punto es el incumplimiento, cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado, o bien porque se cumplen los requisitos legales para ello, se incurre en la mora. La mora es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. No obstante, no todo retardo en el pago hace incurrir en mora al deudor. La mora tiene en el derecho las siguientes consecuencias: exigir el cumplimiento exacto de la prestación no cumplida con el pago, en su caso de la indemnización moratoria, que comprende los daños y perjuicios que sufre el acreedor por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación. De la misma manera tiene como consecuencia originar la indemnización llamada compensatoria, es decir, el pago de los daños y perjuicios que causen el acreedor por el incumplimiento absoluto de la obligación. Por consiguiente, tenemos a la protección jurídica del acreedor. Este término es aplicado en caso de incumplimiento de las obligaciones en relación a terceros y como tal llega a tener consecuencias jurídicas. Esto ocurre cuando el deudor ejecuta actos en fraude de acreedores o cuando realiza también actos simulados. En uno y otros casos, un tercero entra en relación con el deudor para que pueda ejecutarse el acto que perjudique al acreedor, o bien el acto simulado. Por esto, el incumplimiento viene a ligar a una tercera persona. El derecho concede acciones para proteger al acreedor no solo en contra de los actos de su deudor, sino de la complicidad del tercero, que se ha prestado para realizar un acto fraudulento o simulado. En la doctrina, estas acciones que se derivan del fraude de acreedores o de la simulación se llaman acciones protectoras del patrimonio del acreedor, porque en realidad tienen por fin conservar y proteger su derecho. En el mismo sentido y para alcanzar un fin semejante se ha concedido al acreedor respectivamente la acción oblicua y el derecho de retención, aun cuando el Código no reglamenta dichas instituciones en capítulos especiales. Te hablaré sobre la extinción de las obligaciones. El cumplimiento de la obligación compromete desde el nacimiento de la obligación al deudor para con el acreedor, que puede consistir en dar, hacer o no hacer una determinada acción. Es por tanto la causa normal de extinción de la obligación, convirtiendo a las demás figuras de extinción de la obligación en formas especiales de cumplimiento. A continuación te daré algunos ejemplos de extinción. Novación. Por virtud de la novación puede cambiar el acreedor o el deudor, pero la novación se caracteriza porque extingue la relación jurídica primordial para dar nacimiento a una obligación distinta. Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. La dación en pago. Es otra forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos legales del pago. Hay dación de pago cuando el deudor entrega una cosa distinta de la debida y el acreedor consiente en que con dicha entrega quede extinguida la obligación. La compensación es un medio de extinguir obligaciones recíprocas
para evitar un desplazamiento inútil de dinero o bienes fungibles, ya que sería contrario a la rapidez de las transacciones que el deudor pagará a su acreedor, para que éste a su vez, siendo deudor del primero, le hiciere un nuevo pago. Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Confusión. Dada la naturaleza de la relación jurídica obligatoria, es evidente que para su existencia requiere el sujeto activo y el pasivo. En consecuencia, si las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona, hay una imposibilidad lógica de que subsista el vínculo obligatorio. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. La remisión de la deuda es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. La relación de obligación se extingue cuando el acreedor por contrato remite la deuda al deudor. Asimismo, cuando el acreedor por contrato celebrado con el deudor reconoce que la relación de obligación no existe. Delegación. En su forma más simple, la delegación es una orden dada por una persona a otra, para que esta última realice una prestación o haga una promesa a un tercero, en forma a que la prestación o la promesa se sobreentiende hecha por cuenta de la primera. Por tanto, son siempre necesarias en relación tres personas. Bueno amigos, ya después de haber visto todos los temas sobre patrimonio, ¿en qué concluyen? En lo personal yo creo que es un tema en principio fácil de entender y más gracias a los libros que en esta ocasión utilizamos, pienso que nos facilitaron mucho la comprensión de los temas. ¿O ustedes qué creen? ¿Sabes? Pues en algunos sí están fáciles de entender si los relacionamos con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el derecho personal no es un derecho sobre la persona, sino el derecho sobre sus bienes. A diferencia del derecho real, el personal no afecta a una sola cosa, sino a todo su patrimonio. En ellos, pues como vimos anteriormente, tenemos derechos y obligaciones que como persona no llegamos a cumplir en ocasiones, ya que pues en nuestro país no nos respetan nuestros derechos, ya que algunos tienen que ser gratuitos y por falta de recursos pues tenemos que pagar por ellos. Exacto. A consecuencia de esto, como personas no nos sentimos con la responsabilidad social de cumplir estas obligaciones. También es importante el rol del Estado en la regulación legal para imponer límites a la autonomía de la voluntad en vista de la justicia social. Por ejemplo, jurídicamente, en algunos casos, el no tener conocimiento sobre nuestros derechos puede tener consecuencias sobre nuestro patrimonio. Yo opino que el Estado a veces dictamina leyes que nos parecen injustas y a su vez un tanto absurdas. Si bien es bueno ser una buena persona, esto no nos inhibe de saber sobre la aplicación de los contratos y leyes con el fin de no perder nuestro patrimonio ante terceras personas. Aunando a ello, en todo momento podemos encontrar un común denominador. En este caso son las personas, que como sabemos, ya están sujetos a obligaciones, pues estas se encuentran siempre presentes en nuestra vida cotidiana. Pero al no saber la forma que se relacionan, en nosotros lo vemos como algo común en la sociedad y en la vida. Estas tienen su clasificación, pero la más común es la obligación pura y simple, pues es la que se relaciona más con nosotros. A la compra de un artículo, tú tienes la obligación de pagarlo y el vendedor de entregarlo. Pero también recuerda que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento. Y finalmente se concluye que todos los derechos y obligaciones que nos pertenecen y que son traducibles en dinero constituyen nuestro patrimonio. El tiempo es oro, gracias por escucharnos, ya tenemos que irnos. Por favor no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Espero haya sido de tu total agrado y espéranos para próximos videos. Chao.